Cuando son las 11:30, 11:30 de la mañana aquí en Sydney y las 9:30 de la noche en Chile, queremos saludarlos a todos desde el grupo Yo Apruebo Sydney. Aquí a mi lado tengo a mi amiga Nati. Hola, Nati. Bien. Hoy día tenemos un súper buen programa. Bueno, antes que nada queremos saludarlos a todos. Estamos muy dichosos de todo lo que estamos haciendo. Estamos informando a la gente y eso es súper importante para nosotros. Bueno, el grupo Yo Apruebo Sydney es un grupo grande. Lo conversamos en el anterior conversatorio. Les contamos un poco de qué se trata. Pero somos aproximadamente 10 personas que estamos trabajando para informar a la gente aquí en Sydney. Llevamos hartas actividades a cabo, así que esto es una de estas tantas actividades. Les vamos a contar un poquito de cómo se va a llevar este conversatorio hoy. Tenemos una estructura, tenemos a 3 invitados que más adelante Nati los va a mencionar. Estos 3 invitados van a dar su exposición sobre distintas temáticas de previsión social, ¿ya? Luego de eso vamos a tener una ronda de preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas en vivo a través de Facebook Live. Y luego vamos a tener una especie de conversatorio entre nosotros y luego vamos a finalizar el conversatorio. Esa es la idea, ¿ya? Antes que nada, contarles que tuvimos hace 2 semanas atrás un primer conversatorio que se llamó Constitución y Democracia, ¿ya? Ahí tuvimos 2.700 reproducciones de ese video, así que estamos súper contentos. Y además tuvimos un alcance de alrededor de 8.700 personas, así que es un muy buen punto de partida. Punto de partida. Y también contarles que estamos en Instagram y estamos en YouTube. Tenemos un canal de YouTube que ustedes lo pueden buscar, se llama Yo Apruebo Sydney. Así que ahí, si es que no pudieron alcanzar a ver el conversatorio, lo pueden ver ahí en YouTube, ¿ya? Bueno, Nati aquí les va a contar de qué se trata un poco esta temática de hoy y quiénes nos van a acompañar. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a tener 3 invitados. Vamos a tener a Mauricio Matus, del movimiento No Más AFP de la Cuarta Región. Él nos va a hablar un poco de cómo nació este movimiento de No Más AFP en la región y todas las actividades que ellos han estado haciendo desde que iniciaron. Luego también vamos a tener a Omar Iturrieta, es un ciudadano chileno que vive en Sydney, es periodista, y él nos va a hablar un poco de la historia de la AFP, cómo nacieron las AFP, qué había antes de la AFP. Y por último, también, pero no menos importante, tenemos a Marco Kremerman, de la Fundación Sol. Él nos va a hablar un tema muy importante de la crisis previsional y cuáles son las posibilidades que tenemos como chilenos de tener un mejor sistema en el futuro. Entonces, ahora los invito a... Osvaldo, ¿están los invitados listos? Yo creo que ya estamos ok. Ya, vamos a empezar con las exposiciones en unos segundos. Les recuerdo que tenemos este evento es en vivo a través de Facebook. Si ustedes tienen alguna pregunta para los invitados, acuérdense de escribirla en el Facebook y nosotros al final de sus exposiciones les vamos a hacer las preguntas por ustedes. ¿Ok? Esperemos un segundo porque parece que tenemos algunas fallas técnicas con el productor. Aquí estamos. Acá está. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Nati, hola Erika. Saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Ya. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Sí, gracias. Sabemos que eres súper ocupado, pero sabemos también que eres una de las personas que más conoce del tema en Chile y que con tu fundación llevas más de 10 años estudiando y trabajando el tema, así que te agradecemos tu tiempo y bueno, tú puedes empezar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Ustedes me dicen? No, espera. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Sí? Ya. Voy a aprovechar de mostrar una presentación que puede servir de apoyo y también yo se las puedo enviar para que quienes nos están acompañando después puedan revisarla con tranquilidad en sus casas. Voy a... Ahí. Ustedes me avisan si se ve bien para comenzar la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí?
¿Me escuchan? Sí, se ve súper bien. Sí, ya, perfecto. Ya, bueno, la idea de la presentación es poder dar cuenta de lo que está pasando en Chile en materia de pensiones. Tenemos una profunda crisis que lamentablemente si seguimos haciendo más de lo mismo se va a acrecentar. Durante los últimos 10 años, el sistema que ustedes conocen de AFP y compañías de seguro, que son quienes pagan las pensiones en sus distintas modalidades, ha duplicado el número de pensiones pagadas. Y es por eso que también explota la crisis, porque hace 10 años atrás habían entre 600.000 y 700.000 pensiones que se pagaban, y hoy día tenemos más de 1.400.000 pensiones que se pagan en base a este sistema privado de cuentas individuales. Por tanto, cualquier persona, incluso ustedes probablemente que hoy día están viviendo en Australia, pero que tienen familiares en Chile, vecinos o amigos o amigas, conocemos ya directamente a una persona que está experimentando estas pensiones miserables. Tenemos hoy día una primera generación que cotizó prácticamente de manera íntegra en el sistema de cuentas individuales en la AFP. ¿Por qué tenemos una crisis? Con datos de junio del 2020, uno puede concluir que el 50% del millón de personas jubiladas por vejez, porque también están las de sobrevivencia, las pensiones de sobrevivencia y de invalidez, obtuvieron menos de 202.000 pesos. Y esto incluye el aporte previsional solidario del Estado, si no, el valor estaría en 150.000 pesos. Falta que se cotice más, que las personas coticen regularmente. Claro, tenemos un problema importante de lagunas previsionales en Chile, los salarios no son buenos. Sin embargo, incluso las personas que han cotizado casi toda su vida, casi 35 años, la mitad de estas personas está obteniendo una pensión inferior a 312.000 pesos, que es un valor más bajo que el salario mínimo actual en Chile, que está en 320.500 pesos. Lamentablemente, la realidad de los nuevos pensionados es aún más grave, más crítica. Las pensiones vienen bajando cada año. De las personas que se jubilaron el año pasado, el 2019, que fueron 127.305 personas, la mitad de ellas pudo autofinanciar con su ahorro y con la rentabilidad que consigue el SFP una pensión inferior a 49.000 pesos. Esto es equivalente a cerca del 15% del salario mínimo chileno, que es un salario muy exiguo. Y las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, la mitad pudo autofinanciar una pensión inferior a 234.000 pesos, lo que equivale a 73% del salario mínimo. Porque este es un problema que no tiene solución si seguimos haciendo más de lo mismo. Este es un cuadro que muestra el saldo que tienen las personas acumulado en sus cuentas individuales, dependiendo del tramo de edad. En este caso, los hombres, si se fijan en el tramo que dice 61-65 años, que son los hombres a punto de jubilar, el 77% de los hombres a punto de jubilar tienen menos de 50 millones en su cuenta. Para que nos acordemos de esta cifra, después les voy a mostrar para cuánto alcanza hoy día con 50 millones acumulados. 77% de los hombres, menos de 50 millones. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres, la edad legal de jubilación en Chile de las mujeres son los 60 años. Por tanto, las mujeres que están al borde de jubilar son quienes tienen entre 56 y 60 años. El 91% de las mujeres al borde de jubilar tienen menos de 50 millones. Entonces, ¿para cuánto alcanza 50 millones? Aquí hay una serie de estudios que la Fundación Sol hemos ido publicando, que ustedes pueden acceder en la página web de la Fundación Sol, están todos disponibles de manera pública. Y con 50 millones en promedio, un poquito más los hombres, un poco menos las mujeres, un poquito más las personas que dejan la plata en las AFP y se jubilan por retiro programado al comienzo, porque después va bajando ese monto, y un poquito menos quienes traspasan los fondos de una compañía de seguro y reciben una renta vitalicia. Con 50 millones se obtiene una pensión de solo 200.000 pesos. Y el 77% de los hombres, habíamos dicho, que está a punto de jubilar, y el 91% de las mujeres no tienen 50 millones, tienen menos de 50 millones. Tanto esto es imposible. Un sistema de cuentas individuales que ha sustituido, como probablemente los otros panelistas van a comentar sobre la historia del sistema, que sustituyeron un sistema de seguridad social incompleto, que no era completamente solidario, que tenía que generar algunas mejoras, pero es imposible que construyan buenas pensiones, ¿no? Porque incluso si se cotizara mucho más, dado la caída en las tasas de rentabilidad que vamos a mostrar al final de la presentación,
no se va a poder optar nunca a una pensión suficiente en Chile bajo este sistema. En términos de tasa de reemplazo, que es otro indicador importante, no solo en términos absolutos, sino que algunas personas dicen, claro, las pensiones son de 300.000 porque los salarios son bajos. Pero la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de mi salario que yo saco como pensión, hoy día la mitad de las personas que están recibiendo una pensión saca menos del 20% de su último salario. No el 20%, menos del 20%. Y solo con los subsidios del Estado se llega a un 40%. ¿Cuál era la promesa inicial del sistema? Que la tasa de reemplazo iba a ser entre un 70 y un 80%. Estamos totalmente lejos de esa promesa que fue bastante demagógica cuando lo vemos el día de hoy. Ante este panorama gravísimo, cualquier reforma que se realice al sistema de pensiones chileno, que se lleve a cabo, ojalá, lo más pronto posible, debe entregar una hoja de ruta en el corto, mediano y largo plazo para subir los estándares. Esto no se sostiene más. No es posible que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas estén condenados a la miseria solo porque se tienen que adaptar a un sistema bastante exótico y anómalo a nivel mundial, que eliminó completamente en su pilar contributivo de quienes cotizan el reparto, la seguridad social, los principios fundamentales de la ayuda colectiva o la solidaridad intergeneracional. Cuando uno analiza, por ejemplo, el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo del gobierno actual, uno observa que lamentablemente no se va a poder cumplir con la urgencia de resolver la crisis previsional. Y por eso es tan importante un proyecto de ley que ingresó hace algunos meses atrás de algunos senadores y senadoras que proponen derogar el decreto ley 3500, que es el marco normativo que se crea en el año 1980 y comienza a funcionar en 1981, crea el marco normativo del sistema de cuentas individuales administrado por la AFP. Solo si podemos derogar ese decreto ley 3500, podemos repensar un nuevo sistema de pensiones para Chile. No sabemos cuál podría ser. Depende de las preferencias de la ciudadanía, de un debate democrático, pero al menos poder salir de la camisa de fuerza de las cuentas individuales nos permite generar este debate democrático para construir un nuevo sistema. ¿Cuál es la discusión que se está teniendo en Chile? Unos días y semanas antes de que se aprobara el proyecto de retirar el 10% de los fondos de pensiones, que fue un proyecto muy controversial, que fue una medida de última límite, urgencia, porque el gobierno lamentablemente no acudió con transferencias directas a los hogares chilenos que están pasándola muy mal con esta crisis sanitaria. A partir de aquello, el gobierno, para tratar de que no se aprobara este retiro del 10%, anunció de que se iba a hacer cirugía mayor al sistema de pensiones, que se iba a generar un diálogo con las oposiciones y que se iba a hacer un cambio importante al sistema de pensiones. Y posteriormente, en el momento de que se acepta de que el retiro ya va a ser ley y se va a promulgar, el gobierno vuelve a decir unos días después de que se va a llevar a cabo una profunda reforma previsional que cambia el sistema actual. Sin embargo, hasta el momento no vemos ningún atisbo de que exista esa cirugía mayor al sistema o una profunda reforma previsional. Y es por eso que es muy importante pensar en cuál debería ser un sistema adecuado para Chile y en general para la mayoría de los países del mundo. Este es un diseño de sistema que propone la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que es muy lógico, tiene que ver con el sentido común, que es construir el edificio de la seguridad social para pensiones en base a pilares. El primer pilar, que se conoce como el componente cero o el piso cero, se conoce como la pensión universal, vale decir, independientemente de que las personas hayan cotizado o no, lo cual no quiere decir que no han trabajado en su vida, sobre todo las mujeres que deben hacerse cargo, lamentablemente, de manera mayoritaria del trabajo de cuidado, de adultos mayores, de niños y el trabajo doméstico en casa, asegura una pensión ciudadana. Y esa pensión ciudadana, en la mayoría de los países del mundo, debe cumplir un objetivo, que es asegurar una mínima suficiencia a la persona que lo recibe, vale decir, que alcance para satisfacer necesidades básicas. Nosotros consideramos que en ese sentido este piso debe al menos situarse en un horizonte muy cercano, en torno al salario mínimo, y en general estos pisos no contributivos se financian con impuestos generales. Chile hace muchos años que recauda el 20% del PIB. No hemos hecho una reforma tributaria profunda y donde los más ricos aporten mucho más ingresos, como corresponde a un sistema tributario progresivo, para que efectivamente podamos tener una red de derechos sociales garantizados
adecuados en educación, salud y en pensiones, por ejemplo. La segunda parte del edificio de la seguridad social debe ser el seguro social obligatorio e histórico. Ahí está el reparto, vale decir, con las cotizaciones que se recaudan de los trabajadores activos, se financian las pensiones de los jubilados, sin necesariamente gastar todo el dinero de lo que se recauda. No el reparto puro, sino un reparto moderno que considera un fondo de reservas técnicas o de excedentes para hacer frente a los cambios demográficos del futuro y a potenciales crisis económicas, de tal manera que generaciones futuras no tengan que cotizar el doble o el triple de las generaciones actuales para conseguir los mismos beneficios. ¿Por qué es tan importante este componente 1, que es el componente público, parte de la historia de la seguridad social? Porque es un sistema de beneficios definidos, da certezas. Una persona, al momento de comenzar a cotizar, sabe, por ejemplo, que si cotiza 30 años, va a obtener el 70% de su último salario o del promedio de los salarios de sus últimos 10 años. Vale decir, hay seguridad social, hay beneficios definidos, hay garantías. En tercer lugar, existen los regímenes complementarios. Y allí podría estar las cuentas individuales. En algunos países son obligatorias, tal caso de Suecia, Uruguay, Australia tiene un sistema parecido al chileno, probablemente ustedes lo han conocido, pero en general el sistema chileno o el sistema australiano, que en términos de la pensión universal es muy distinto al chileno, o sea, entrega una red de protección mayor al que existe en Chile, son regímenes, los de cuentas individuales o regímenes privados son obligatorios, pero complementarios o voluntarios. En Chile vamos a ver de que es el corazón del sistema, no es complementario, sustituyó completamente al sistema de reparto público y es obligatorio. Es un ahorro privado individual obligatorio. Y finalmente existe la posibilidad de tener un ahorro personal siempre voluntario, en Chile se llama el APB, ahorro profesional voluntario, que en algunos países tiene algún beneficio tributario. Se premia a las personas que hacen un ahorro adicional con algún tipo de compensación o se le permite que a través de ese ahorro no tenga que pagar impuestos por esa cantidad de dinero. Por tanto, esto es muy importante. Pensar un nuevo sistema de pensiones para normalizar el sistema chileno, que es un sistema anómalo y extremo, que lamentablemente si pagara buenas pensiones quizás no estaríamos discutiendo esto, pero ya fracasó, ya no pudo pagar buenas pensiones, y es por eso que es muy importante volver a construir un edificio que actualmente se está cayendo porque no tiene pilares sólidos. En general, los sistemas de reparto tienen fondos de reserva técnica, fondos de sustentabilidad, como yo les comentaba, que datan de hace mucho tiempo, algunos de ellos, y otros son más recientes. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un fondo de excedente para el sistema público que se creó en el año 1940 y tiene mucho dinero de excedentes que se invierte, ¿no? Se capitaliza colectivamente en los mercados financieros. Japón, que es una sociedad completamente envejecida, a diferencia de la chilena, el año 2006 crea estos fondos de sustentabilidad o de reservas técnicas para hacer frente a los cambios demográficos del futuro. Y también tiene muchos excedentes. Y así un sinnúmero de países. Y también existen países como Noruega que tienen fondos exógenos, vale decir, los excedentes no se forman a partir de las cotizaciones que se recaudan de los trabajadores activos y que yo no traspaso completamente a los trabajadores jubilados, sino que provienen, por ejemplo, de exportaciones de recursos naturales como el petróleo que tiene Noruega. Vale decir, aprovechando esas riquezas naturales, se deja un colchón y se invierte de tal manera de poder responder para las generaciones futuras con los compromisos para las pensiones. El caso chileno, sin duda, también sería muy interesante que pensáramos en que la riqueza del cobre o del futuro del litio o del molibdeno podría servir para apoyar este tipo de fondos. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? A partir de la reforma estructural que se hizo en Chile en dictadura, donde se sustituyó completamente el sistema antiguo, e insisto, estaba bien inspirado en los principios de la seguridad social, pero era incompleto, estaba atomizado en cajas previsionales, no era un único sistema solidario de reparto. Luego de Chile, y 12 años después, algunos países comenzaron a privatizar su sistema, de manera parcial o total. Sin embargo, es muy interesante ver que de los 30 países, que fueron pocos, fueron aproximadamente un 5% de los países en el mundo que privatizaron parcial o totalmente su sistema de pensiones, ya 18 se han ido devolviendo a los sistemas públicos. Aquí aparece el detalle de esos 18 países.
Hay 9 que lo han hecho de manera completa. O sea, inmediatamente eliminaron las AFP o las cuentas individuales y volvieron a un sistema público. Y en el lado derecho aparecen los países que lo han ido haciendo de manera parcial, ¿no? La mayoría son países de Europa del Este. Fíjense en Croacia, que en las cuentas individuales que existían, las AFP croatas, también se cotizaba un 10%, igual que Chile, pero redujeron esa cantidad a la mitad, un 5%, y el resto se fue a un sistema público de reparto. Son muy importantes, que son las tendencias actuales. Y bastante curioso también es que los países donde se hicieron las privatizaciones fueron coaliciones de gobierno tanto de izquierda como de derecha. Sin embargo, los países que revirtieron esas privatizaciones, vale decir, se devolvieron a sistemas públicos, fueron exclusivamente coaliciones políticas de derecha. Y esto no tiene que ver por convicciones, tiene que ver porque hubo una crisis económica y financiera profunda en el año 2008-2009, la crisis subprime, lo cual hizo ver de que las platas se estaban perdiendo, las cuentas individuales, el riesgo, la incertidumbre. También gobiernos de ultraderecha muy conservadores no podían tolerar de que los adultos mayores estuvieran recibiendo pensiones muy bajas, y finalmente la movilización social, que siempre ha sido muy importante y clave para movilizar este tipo de discusiones. Y con esto termino para dar paso a los demás panelistas. Hoy día, como les decía, el gobierno a fines del 2018 ingresó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones y lo tuvo que cambiar. Lo tuvo que cambiar a partir de lo que sucede en Chile desde el 18 de octubre del año pasado, una revuelta social, un estallido social importante. Obligatoriamente el gobierno tuvo que aumentar las pensiones solidarias para quienes no han cotizado o tienen pensiones muy bajas, las aumentó en un 50% en diciembre del año pasado, y al mismo tiempo tuvo que cambiar el eje de su proyecto de ley, que no consideraba ni un punto a reparto, y obligatoriamente tuvo que considerar que la cotización adicional que se está dispuesto a aumentar y que se pague por el empleador, que serían 6 puntos más, la mitad vaya a reparto, lo cual es bastante exiguo porque transformaría el sistema chileno en esto. Fíjense el sistema chileno. Antes de esta reforma que ha sido propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, nuestro piso universal está cortado en un 60%. No tenemos una pensión universal, sino que está focalizada en el 60% más pobre. Y su monto hoy día oscila entre 141.000 pesos y 169.000 pesos, dependiendo del tramo etario. Las personas que tienen 80 años y más son las que acceden al mayor valor, y el resto tiene que esperar hasta el 2022 para llegar a ese valor. Ese fue el cambio que se hizo en diciembre del 2019. A pesar del 50% de aumento que se hizo en esta pensión básica solidaria, aún ni siquiera llega a superar este monto la línea de la pobreza para un hogar de una persona, que en Chile es de 170.000 pesos. Chile no tenía el componente 1, un edificio que no tiene una parte sustancial, se cae. Y el tercer piso, es el piso gigantesco que tiene Chile, que son las cuentas individuales obligatorias, algo que en general es voluntario o es complementario en el resto de los países. Entonces, lo que propone Sebastián Piñera es crear un pequeño pilar de reparto de 3% y seguir agrandando el sistema de cuentas individuales, pasarlo de 10% a 13% más la comisión que se le paga a las AFP. Por tanto, se crearía un nuevo experimento para Chile, un mini sistema mixto de pensiones, hegemónicamente de cuentas individuales, lo cual es bastante extraño. Cuesta encontrar algo así en el mundo. Los sistemas mixtos como el uruguayo o el sueco, cerca del 80% de la cotización va al primer piso o al componente 1, va al reparto. Y el complemento, el 20%, va a AFP o a cuentas individuales. Por eso que es algo bastante ilógico. ¿Por qué las cuentas individuales no tienen futuro y ya fracasaron? Porque la rentabilidad que las AFP obtienen o consiguen para los fondos que administran, este es el fondo intermedio de riesgo intermedio, si bien en términos históricos ha sido una rentabilidad no menor, de 8% promedio por año real sobre la inflación, fíjense que década a década viene cayendo ostensiblemente. Cuando comenzó el sistema en los 80, esta rentabilidad era un 12% promedio por año real sobre la inflación, bastante bueno. En los 90 bajó un 9,9%, sigue siendo alto. En la primera década del siglo XXI baja un 5,7% y la década que recién acaba de terminar bajó un 4,8%. Por cada punto menos de rentabilidad que las AFP consigan para los fondos que administran, la pensión de las personas baja un 20%.
Por tanto, según lo que se proyecta para el futuro, la rentabilidad para las próximas décadas, si somos optimistas, se va a estabilizar en torno a un 4%, vale decir, 4 puntos menos que la rentabilidad histórica. Esto quiere decir que quien se jubiló hoy día obtendría 80% más de pensión o 90% más de pensión que quien se jubile en 40 años más o en 50 años más. Por tanto, si es que le echáramos más benzina al sistema de cuentas individuales y lleváramos la tasa de cotización no a 10 como está hoy día, ni a 13 como propone el gobierno en cuentas individuales, sino a 18, la persona que cotiza 18 y se jubila en 40 o 50 años más va a tener la misma pensión de quien se jubiló hoy día y cotizó 10% y está obteniendo pensiones miserables. Por eso es que el sistema ya fracasó, no tiene ningún sentido mantenerlo. Y lo último, para que después dejemos espacio para comentarios o preguntas, nosotros hemos ayudado a construir la propuesta estructural, más allá de estos cambios puntuales, porque en estos momentos este proyecto que propone el gobierno, lo que propone algún sector de la oposición en el Senado es que este pedacito de 3% se agrande a 6%, ¿vale? Es decir, toda la cotización adicional vaya a reparto, pero vamos a seguir teniendo un tercer piso mucho mayor que el piso público, el componente 1, porque este piso va a ser de 10% más comisión y el piso abajo va a ser de solo 6%. Y dicho sea de paso, es lo único que permite mejorar las pensiones actuales. Con la propuesta del gobierno, las pensiones mejorarían de las mujeres en 77.000 pesos, siempre y cuando hayan cotizado 8 años o más, y la de los hombres 57.000 pesos, siempre y cuando hayan cotizado más de 12 años. Con la propuesta de las oposiciones en el Senado, de un sector de la oposición, se podría llegar a valores un poquito más altos, pero eso demuestra de que el reparto es la única posibilidad. En cambio, la propuesta de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, que se lanza en 2016 y se actualiza el año pasado, va a haber una persona en el panel que es parte del movimiento No Más AFP de la cuarta región y puede comentar lo que ha significado este proceso. Básicamente lo que hace es crear un nuevo sistema, inspirado en el modelo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, un sistema de reparto tripartito, con financiamiento de empleadores, trabajadores y el Estado, pero con reservas técnicas moderno, que tenga un colchón, que no se gaste todo el dinero para hacer frente a los cambios demográficos del futuro y a potenciales crisis. Se propone aumentar la tasa de cotización un poco menos de lo que propone el gobierno, en vez de 6 puntos, 5,3 puntos, que esto sea distribuido mitad trabajadores y mitad empleadores, que el aumento sea gradual para que las empresas más pequeñitas puedan adaptarse a este aumento en la tasa de cotización, que el Estado haga un aporte como un porcentaje del PIB, que comience en un poco más de un 1,5% del PIB, vaya aumentando y en el 2042 se estabilice en 6% del PIB, que reconozca cada mes y cada año cotizado, considerando una tasa de reemplazo asegurada, un beneficio definido según los años cotizados, y una pensión mínima contributiva por años cotizados que compense a las mujeres con años de cotización adicional por la mayor carga en labores domésticas y de cuidado y la discriminación en el mundo del trabajo que las mujeres permanentemente tienen y reciben, que integre el sistema en un solo sistema, vale decir que todos los afiliados y pensionados del sistema antiguo de cajas pasen a formar parte de un sistema único, y finalmente, que no expropie nada, que respete lo que cada persona ahorró en su cuenta individual o lo que cada pensionado actual recibe actualmente, y el sistema de reparto lo que va a hacer es completar lo que le falta. ¿Cómo se va a reconocer lo que cada persona tiene ahorrado o recibe como pensión? A través de una cuenta virtual o cuenta nocional, ese es el concepto, que es un registro de lo que cada persona tiene y que genera un derecho adquirido. El Fondo de Reservas Técnicas se va a constituir con un fondo de reserva de pensiones que el Estado chileno tiene actualmente, que supera los 10.000 millones de dólares y se crea el año 2006, con el fondo que administra la CFP, que ahora sería administrado por una institución pública bajo una lógica colectiva y que hoy día está administrando 217.000 millones de dólares y con el retiro probablemente va a quedar en 200.000 millones de dólares, que es mucho dinero, más del 80%, equivalente a más del 80% del Producto Interno Bruto, y también se van a considerar los compromisos de pago de las compañías de seguro, que tienen que seguir pagando las rentas vitalicias. Para los trabajadores independientes, ellos van a tener que cotizar la mitad y el resto lo va a tener que aportar quien contrate su servicio para incentivar el aporte de los independientes y la formalización de sus trabajos. En primera instancia se mantendría la edad de jubilación de las mujeres y hombres,
cuando tengamos un sistema de seguridad social robusto. Sin duda uno puede comenzar a pensar en equiparar las edades siempre y cuando se resuelvan los problemas también de discriminación en el mundo del trabajo y la carga excesiva de trabajo que tienen las mujeres en casa. Y se cambia el concepto de pensión básica solidaria focalizada en el 60% más pobre, que tiene un valor muy bajo, por una pensión universal no contributiva que cubra el 100% del salario mínimo. Después, en la ronda de preguntas y comentarios, yo les puedo explicar los detalles. Un poco más, sí. Muchas preguntas para hacerte, pero vamos a tirar la ronda. Financia, para que ustedes puedan conocerla en detalle. Ya. Muchas gracias, Marco, por su presentación. Quédate con nosotros para que vamos a darle paso ahora al siguiente invitado, que es Mauricio. Omar, que es chileno, periodista, residente en Sydney. Él nos va a hablar un poquito de la historia, de cómo llegamos a este terrible sistema que tenemos ahora. Así que, hola Omar, ¿cómo estás? Muy buen día, Nati, Erika, un placer estar en este conversatorio tan importante para nuestra comunidad y para quienes nos siguen a través del mundo. Sí. Bueno, vamos de inmediato entonces, ¿qué les parece? Sí, por supuesto. Te Muy escuchamos. bien, muy bien. En primer lugar, es importante decir que vamos a ir de inmediato a lo que era el sistema previsional en Chile antes de la dictadura militar. Y antes de esa época existían las cajas de previsión social por áreas de trabajo, que se regían por el sistema de reparto, como bien lo explicó recién Marcos. Este consistía en que todas las cotizaciones de los trabajadores activos y los aportes del Estado, que en ese tiempo era el 30% del total de los recursos, que iban a un fondo común y dicho dinero se utilizaba para pagar las pensiones a los jubilados. Este sistema de previsión social funcionaba y lo hacía bien. Con la reforma de 1952, a este sistema se crearon el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud. Ambas iniciativas dependían de las contribuciones de los afiliados al sistema previsional. Los montos de las pensiones que recibía cada persona no dependían del dinero que éste hubiese aportado durante su vida laboral, sino que se relacionaba con la caja de previsión a la que pertenecía y con el cumplimiento de ciertos requisitos, como la edad, la existencia de lagunas, etcétera, etcétera. En ese sistema, el trabajador podía recurrir a sus fondos cuando él lo necesitara, porque era su dinero. El préstamo era sin intereses y se devolvía en pequeñas cuotas. Eso era, a grosso modo, lo que existía antes del momento en que se empieza a hablar en Chile de las famosas administradoras de fondos de pensiones. Y vamos a hablar de inmediato sobre cómo se gesta, por qué en Chile llegamos a esta situación. Y es increíble, pero este es otro proyecto de la dictadura que se gesta en base a un crimen, al derramamiento de sangre. Y vamos a explicar inmediatamente de qué se trata. El atentado en Washington contra Orlando Letelier el 21 de septiembre de 1976, quien en ese entonces era un destacado e influyente personaje de la política internacional, significó el inicio del apoyo, el inicio del fin del apoyo de Estados Unidos a la dictadura de Pinochet. Fue el detonante para que la administración de Jimmy Carter impusiera drásticas sanciones a la dictadura chilena. En 1979, después que la Corte Suprema de Chile se negó a la extradición solicitada por Estados Unidos de algunos de los implicados en el asesinato de Letelier, entre ellos Manuel Contreras, la administración de Jimmy Carter tomó medidas adicionales. Es en este escenario, bajo este castigo a la dictadura de Chile por semejante crimen, que Augusto Pinochet designa en enero de 1979 a José Piñera Echenique. Quizás el nombre de esta persona lo pueden relacionar con algún personaje actual. Él fue designado como nuevo ministro del Trabajo, quien tenía la misión de debilitar el movimiento sindical para detener el boicot y crear una nueva institucionalidad laboral. Es así como José Piñera da origen al Plan Laboral, el cual tenía como pilares fundamentales
la despolitización de los sindicatos, negociación colectiva reducida al espacio de las empresas y reducción del derecho a huelga, la que se mantiene hasta el día de hoy. Tras quitarles poder a los sindicatos, el siguiente movimiento de José Piñera fue la privatización del sistema de seguridad social, como una forma de conseguir dineros frescos para la economía interna que entraba en una grave crisis. Corría el mes de noviembre de 1980 cuando Piñera impuso un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas a través del decreto ley 3500 llamado Administradora de Fondos de Pensiones, las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas y que son de absoluto beneficio para los privados. El 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se van incorporando al mundo laboral, con la única excepción para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes tienen el sistema de pensiones en base a la modalidad de reparto, o sea, el modelo que regía y que se estaba desplazando por la dictadura militar, esto a través de las cajas de previsiones de la Defensa Nacional como la CAPREDENA y la IPRECA para Carabineros, era realmente lo que estaba causando una gran preocupación dentro ya del mundo laboral y por otro lado, lo que significaba para el gobierno parecer que las Fuerzas Armadas no se incorporaran a este sistema de AFP. Fue así como nacieron las AFP en Chile, sistema que tenía como principio no precisamente administrar y hacer crecer las pensiones de los chilenos, sino que convertirse en una enorme piscina de dinero donde se puede sacar recursos para invertir en el momento que lo requiera la empresa privada. Muchas gracias, Omar. Eso es bien clarificador porque yo desconocía parte de esa historia. Es decir, o sea, uno podría pensar por qué entonces cambiamos ese sistema que medianamente funcionaba en ese tiempo, lo cambiamos la AFP. ¿Por qué ocurrió esto? Por intereses privados y por los intereses de los... Yo creo que también para pagar favores políticos ahí Pinochet utilizó su poder y su fuerza bruta. Pero ya han pasado harto tiempo después de Pinochet y aún seguimos funcionando para ellos. Para los poderes, pero somos más nosotros, no se olviden de eso, somos más. El 25 de octubre es la oportunidad que tenemos para cambiar el sistema. Sí, mira Nati, Erika, para concluir la idea, solamente me resta decir que las AFP son una gigantesca maquinaria que transfiere los recursos de todos los chilenos hacia una pequeña élite, el mundo corporativo y de las finanzas. Acá voy a entregar una breve listita muy pequeña de algunas de las compañías que se han favorecido según informes oficiales, estadísticas que existen. En el año 2013, por ejemplo, las AFP aportaron 42.000 millones de dólares a solo 10 empresas y 10 bancos de Chile. Entre ellos aparecen, y aquí se van a sorprender, porque son nombres que se repiten, como Cencosud, perteneciente a Jorge Pullman, Falabella, perteneciente a la familia Solari, LAN Chile, familia Cueto y Solari, y otra familia que en estos momentos está gobernando, Colbún y La Papelera a la familia Mate. Y por cierto, también la Soquimich a Julio Ponce Leró, ex yerno de Pinochet. Esto viene a corroborar lo que anteriormente lo recalcó Marcos y ahora se refuerza más, que las AFP a nivel mundial, porque las que existen acá en Australia tienen algunos matices de diferencia, pero en definitiva el sistema es exactamente el mismo. Es una gigantesca maquinaria para transferir fondos de los trabajadores al sector privado. Eso es así, pero muy resumidamente, el significado de las AFP a nivel mundial. Okay. Gracias, Omar. Muchas gracias por tu intervención. Sabemos que te has tomado harto tiempo en esto y te lo agradecemos de verdad. Vamos a hacerte algunas preguntas al final.
Hay otras personas también que quieren preguntar, entonces vamos a pasar ahora a nuestro siguiente invitado. Sí, estamos esperando a Mauricio Matos del movimiento Noma FP de La Serena. Hola. De Coquimbo, perdón. De Coquimbo soy y vengo cantando. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas noches a los compañeros de acá. Erika, un placer, Nati. Saludar a los compañeros que estuvieron y un saludo especial a Marco, que él siempre ha estado apoyando a todos los dirigentes sindicales y sociales. He estado en hartas charlas y definitivamente es un seco. Y bueno, parto diciendo que yo soy dirigente sindical de una empresa nueva acá en la zona, CMP, tengo cerca de 28 años como dirigente sindical, elegido democráticamente cada dos, y trabajando como dirigente social ya unos 20 años. Para mí no es nuevo esto de estar en las ollas comunes, de salir, por supuesto, con todo el problema de esta pandemia que nos tiene a todos preocupados, pero hemos recorrido el territorio y tenemos un diagnóstico de lo que está pasando. Felicitar a los compañeros que estuvieron antes porque, clarito. Mira, Omar también estuvo muy bien. Decirte que la coordinadora acá es Independiente Noma FP, es un movimiento social donde confluyen organizaciones sindicales, está el Colegio de Profesores, partidos políticos, la CUT, Sindicato de Pescadores, organizaciones de carácter político, por supuesto, y pobladores, y está la gente común y corriente. ¿Cuál es lo bueno? Que nosotros, independiente que los partidos políticos son muy importantes, pero no lo dejamos un poquito en la segunda línea, porque nos interesaba que la gente se acercara, porque esto era era por el sistema que está fracasado y estaba fracasando. El año 2016, el 16 de agosto, yo por suerte, como viajo bastante a Santiago, conozco a Luis Mesina, lo presentamos, me explica de qué se trata esto y llego con la novedad, hacemos una campaña nosotros mismos, haciendo rifas, bingo, como se hace en Chile, especialmente cuando hay un enfermo, porque está de más hablar de la salud, de la educación y de los sistemas de pensiones, que son los tres pilares que en el estallido social fueron lo que más pide la gente, aparte de un montón de otras cosas más. Bueno, el día 16 de agosto, un día domingo, nosotros le llamamos la primera marcha No Más AFP familiar. Y la verdad que fue muy bonito, llegaron 5.000 personas más o menos, nos sentimos súper contentos, La Serena también trabajó muy bien, incluso llevó más gente la primera. La segunda marcha fue el 21 de agosto, por lo bien que nos fue, a través de todo Chile, y subimos a 7.000 hasta 9.000 personas más o menos. Era una marcha que hacíamos por toda la ciudad de Coquimbo, por supuesto los lugares más emblemáticos, llegando a una plaza donde ahí terminábamos con los discursos, tuve la suerte de cerrar la mayoría, era abierto, democrático, el que quería subir expresaba los malestares que teníamos. Marco fue muy claro, a nosotros el año 81 se nos ofreció una tasa de cambio entre el 80, incluso dijeron el 100%, cosa que no se cumplió nunca. Bueno, después nosotros empezó a bajar un poco como el entusiasmo y empezamos a juntarlos con Serena y hacíamos la marcha, incluso participábamos en Serena en las mañanas, después lo veníamos en la tarde. Ahí te digo, pobladores, especialmente la gente humilde estuvo con nosotros y sentíamos el apoyo de la mayoría de la gente que pasaba en vehículos por otro sector, donde nos tocaba la bocina y eso nos motivaba mucho más. Volvíamos a hacer bingo, salíamos a la calle, pintábamos, poníamos letreros, todo era artesanal y fue artesanal. Después, con alguna ayuda de algunas personas, mandamos a hacer poleras, cintillo. Entonces empezamos a comprometerlo mucho más y a tener reuniones más seguidas, fuimos a Santiago. Y bueno, se dio el plebiscito del día 29 hasta el 1 de octubre, donde más o menos sobre 1.100.000 personas votaron en todo Chile, donde tuvimos un 97% de adhesión de no más FP contra 1.6% de sí. Bueno, después por supuesto llega el estallido social, donde se empiezan a reconocer tres, como te decía recién, tres grandes pilares, que es como lo más importante, la salud, el sistema previsional, las pensiones y la educación. Ese es un tema que lo van a ver ustedes, ya lo han visto, un fracaso. Entonces, después el país, por supuesto, entero dijo no más AFP.
y empezamos a tener una presión fuerte y a la vez, cuando empezamos nosotros a mandarle carta por medio de Face, de correos particulares a los senadores y diputados para empezar a presionarlo, porque tampoco no todos se portaron bien. Ahora, por supuesto, se están arrogando ellos que fueron los líderes para llevar el retiro del 10%. Yo creo que eso se debe al estallido social y a nosotros, los soñadores que nos llamaban, porque la verdad que en un sueño veíamos imposible, pero la fe mueve montaña y deberíamos sentirnos orgullosos que ya vimos el primer paso súper importante, que es el retiro del 10%. Ese yo creo que es un triunfo, es un gran triunfo. Y ojo que algunas AFP se están arrogando acá en Chile, que ellos son los que empezaron con esto. Es para la risa, pero así de cierto. También esto se debe, por supuesto, a la humildad de muchos trabajadores, de la gente del pueblo. Y yo creo que nosotros tenemos que apoyar este empujón que nos dio el retiro del 10% para dar la pelea el 25 de octubre. Nosotros tenemos que ganar por paliza. La idea es estar sobre el 70% de apruebo. Necesitamos una nueva constitución mediante una asamblea constituyente, paridad de género, pueblo indígena, entre paréntesis, bueno, le mando un gran saludo y darle el apoyo al Lonco Celestino Córdoba, que ustedes ya lo saben como lo mal que lo está pasando. Tenemos que nosotros elegir en marzo nuestro constituyente, gente nuestra. Así que nosotros estamos trabajando ahora, nuestra meta es lo que tenemos el 25 de octubre, vuelvo a insistir, el pueblo está unido, vamos a dar la paliza y tenemos que trabajar en los territorios cuidándolos de esta maldita pandemia, pero tenemos que hacerlo vía online, trabajar con todos estos medios de comunicación que están. Y bueno, y ya estamos hasta acá con todos estos matinales que lo único que saben es llevar gente de derecha para que empiecen a hacer un trabajo subliminar de que hay que aprobar el rechazo. Así que, Erika, Nati, contento de este programa y con harta fuerza como dirigente sindical y social, vamos a dar la lucha, vamos a seguir y este empujón nos tiene que llevar a la victoria del día 25 de octubre. Muchas gracias Mauricio. Qué increíble. Bueno, yo sé que es bien difícil cuando uno es dirigente social llevar esta idea del no más FP a una región y que en el fondo te crean, es decir, porque tú tienes que empezar a buscar gente, bueno, tú me dices que trabajas también con el colegio de profesores y con varios sindicatos ahí, pero hay que formar a la gente y eso toma tiempo. Y paciencia, sí. Y yo creo que esto es nuestro principal objetivo, poder informar a las personas. Mucho tiempo estuvimos, yo creo que bloqueados, quizás ciegos, porque tú sabes, en Chile, no sé, desde la prensa, ¿cierto? La tele, todo confabula para que la gente no se pueda informar. Entonces, creo que es una buena instancia. Y darle el agradecimiento a la juventud chilena, que fue la que nos apoyó, y ellos dieron el primer paso, que fue espectacular lo que pasó. A la primera línea hay que agradecerle. Omar, sí. Aquí estamos, bueno, le agradecemos tanto, hay harta gente viéndonos y nos han hecho algunas preguntas. Por ejemplo, yo quería hacer una pregunta como para ilustrar, poner las cifras en dólares australianos para que la gente que nos está viendo acá en Sydney se pueda hacer una idea de lo terrible y de lo bajas que son las pensiones. Entonces, Marco, tú me decías que la pensión solidaria al momento, la mínima era de 160.000, ahora... La pensión básica solidaria es de 141.000 pesos para quienes tienen entre 65 y 74 años. Y para quienes tienen 80 años o más es de 169.000 pesos. O sea, eso es entre $280 al mes y $320 al mes acá en Australia. Imagínense, ustedes podrían vivir con esos al mes.
No, y tampoco la gente que está en Chile. Entonces, por eso, cosas como el votar, por ejemplo, en el plebiscito de octubre es tan importante porque si cambiamos la base de las leyes, que es la Constitución, no sé si alguien está con un poco de ruido detrás. Para que se escucha un ruido detrás. Bueno, Yo tengo una pregunta. acá la Erika tiene las preguntas. Para la aprobación no más FP, pregunta una persona, ¿qué mecanismo se propone para reemplazar la actual AFP? ¿Cuál mecanismo sería el ideal? Mauricio Matus. ¿No? Mira, para reemplazar la actual AFP, tenemos aprobación no más AFP. ¿Qué propone o qué mecanismo proponen para reemplazar ese actual sistema? Yo creo que esta pregunta la puede responder Marco, que está muy claro. Sí, lo que se propone y lo que alcancé a explicar al final de la presentación es tener un sistema de seguridad social, como existe en prácticamente todos los países del mundo. Esos sistemas se llaman los sistemas de beneficio definido, y básicamente la pensión se calcula en relación a los años cotizados por las personas. Voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Una persona que cotizó, por ejemplo, 30 años, tiene derecho a recibir el 70% del promedio de su salario de los últimos 10 años. La tasa de reemplazo sería un 70%. Esa misma persona con el sistema actual está recibiendo menos del 30% de su salario. Y además va a tener una garantía mínima. Supongamos que es alguien que tenía un salario promedio de 500.000 pesos, el 70% serían 350.000 pesos. Pero esa persona va a subir a una pensión en torno a los 450.000 pesos, porque esa va a ser la garantía mínima por haber cotizado 30 años. O sea, ya, eso es súper bueno. Y ese monto se va a ir, ahora es 450, pero se va a ir incrementando según el IPC y todo eso, ok. Exacto, va a ser, se va a aumentar en relación a cómo se reajusta el salario mínimo, que es la garantía, y en relación a cómo vaya variando la UEF, que es un reflejo del cambio de los precios del IPC. Bien. Yo tengo otra pregunta. Bueno, no sé a cualquiera que pueda responderme. ¿Qué relación hay entre el cambio de una nueva constitución, que es lo que estamos proponiendo ahora, y la FP? Porque normalmente la opción de rechazo dice, no necesitamos cambiar la constitución porque la FP no tiene nada que ver, es un sistema aparte de la constitución. Entonces, queremos darle a conocer a la gente qué relación hay entre eso, o sea, si es tan así, o realmente necesitamos tener una nueva constitución para hacer un nuevo sistema de previsión social. Omar, quizás nos podría responder eso. Espérate. El fondo de este problema, de esta situación, tiene que ver con un carácter netamente económico. Estamos hablando de un manejo de dinero público por empresas privadas, y eso la actual Constitución lo permite. Entonces, como ese sistema es absolutamente nefasto para los trabajadores, para sus intereses, para lo que ellos han acumulado durante toda su vida laboral, indudablemente se requiere otro texto legal, otra carta magna donde permita de que se vuelva o se cambie de sistema, porque definitivamente las AFP, como ya se ha dicho a través de este conversatorio, son empresas que están trabajando con dineros públicos, con dinero de los trabajadores, para intereses privados. Y eso la actual Constitución lo permite. Por lo tanto, para hacer ese cambio, definitivamente aquí no hay soluciones parches, son soluciones de fondo, y esa solución la entrega una nueva Constitución. ¿Marco nos quiere agregar algo? ¿O Mauricio? Sí puedo agregar algo. Estoy muy de acuerdo con Omar. De hecho, en estos momentos hay un proyecto de ley discutiéndose en el Senado, que algún grupo de 5 senadores y senadoras
intenta que se derogue el decreto ley 3500, que es el marco normativo del sistema de AFP. Sin duda pueden existir fuerzas que lleven esto al Tribunal Constitucional, pero eso puede suceder en cualquier ámbito de las distintas discusiones que se están llevando a cabo. Pero esto es un tema político finalmente. Vale decir, si hay una suficientemente importante fuerza política, hay movilización social, va a ser muy difícil que algunos sectores vayan al Tribunal Constitucional. Por tanto, sin menospreciar el cambio constitucional, que es importante, que asegura de que se pueden realizar cambios mucho más profundos en el futuro, el cambio del sistema de AFP se puede realizar ahora. Es posible realizarlo ahora y es por eso que no hay que esperar un año más ni 2 años más. Hay que hacerlo ahora, porque es muy urgente. Gracias. Aquí tengo otra pregunta que es desde Longotoma, en la comuna de La Ligua. Nos preguntan si al traspasar dinero hacia un fondo común, ¿este fondo común va a ser manejado por el Estado o quién va a manejar ese fondo común en esta idea de Noma AFP? En el proyecto de la nueva pensión, dice si se manejaría el Estado la plata o quién. ¿Puedo ayudar con la respuesta? Efectivamente, un sistema público tiene que ser administrado por una institución pública. Ahora, eso no significa que sea una institución que esté al arbitrio de lo que cada gobierno de turno quiera hacer con esa institución. Por tanto, una institución que es muy importante que tenga ciertos grados de autonomía, que sea fiscalizable por los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque hoy día el Estado no necesariamente es amigo del pueblo, ¿no? El Estado toma mucha plata y se la pasa a privados, mientras no existe un cambio en la correlación de fuerza. Y existen instituciones, está el Instituto de Previsión Social, está el Banco Central, o sea, hay instituciones que tienen un grado de autonomía, pueden hacer esto muy bien. Es importante considerar que este sistema pasaría a ser público y colectivo. Vale decir, pasaría a ser un fondo común, lo cual no quiere decir que las platas se pierdan o que se expropien los fondos, sino que cambia la lógica. ¿No? Cambia la lógica un derecho a la pensión. Y en ese sentido, es muy importante considerar de que pueden haber excedentes y eso se puede invertir y eso se llamaría capitalización colectiva, no individual como ahora, y los criterios de inversión también tienen que ser distintos. No tenemos por qué seguir invirtiendo en empresas del grupo Luxich, que contamina el medio ambiente, que ha comprado empresas zombies, que están condenados por prácticas antisindicales, grupo Polman, Mate, Angelini, que son llenos de empresas extractivistas que dañan el medio ambiente, que han comprado ilegalmente la política. Hay criterios que hasta la propia OCDE define criterios éticos para realizar ciertas inversiones que son totalmente distintos a los que se realizan ahora. Muchas gracias. Bueno, decir un poco que lo que dijo Piñera hace un tiempo atrás, que él, dentro de la reforma, que en el fondo es lo que estuvimos viendo antes que pasara todo esto, es un barniz, no soluciona nada. Él quiere aumentar el pilar solidario y traer más recursos públicos para generar un sistema mixto, como él dice, pero un mixto súper mentiroso, porque lo único que hace es mantener el 10% de la contribución actual sin tocarle un solo peso a la AFP. Sí. Acá, de hecho, en Australia se ha estado conversando últimamente de que existe una crisis del sistema de AFP. ¿Por qué? Porque no se habla de billonarios ya. Ahora las AFP son se podría decir que son trillonarios y las comisiones son altas. A ver, la única diferencia que nos beneficia a las personas que estamos acá en Australia es que los sueldos son más altos. Pero esa es la diferencia. El sistema en sí es el mismo, tiene diferencia, la diferencia que tenemos el pilar solidario es mayor, sí, pero tiene un aporte de la empresa y del Estado. Sí, pero el tema es que la gente actual que se está pensionando a hoy día, en 2020 en Australia, no alcanza a vivir con ese dinero. Porque la renta el arriendo es muy alto. O sea, salvo que tengas una casa propia y ya esté pagada, puedes vivir tranquilo. De lo contrario, no puedes vivir tranquilo. Entonces, en este momento sí se están empezando algunas discusiones acerca de también cambiar el sistema aquí en Australia. Porque está fallando y no está garantizando una calidad de vida a la que la persona estaba acostumbrada cuando estaba trabajando y recibiendo el 100% de su sueldo. Así que son cosas. Y hay una cosa que quisiera preguntar yo en particular,
actualmente se está discutiendo también acá el tema del robo de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador debe pagar el 9,5%, pero no siempre lo paga. ¿Qué pasa en Chile respecto a esto? Si no paga el empleador la previsión, el monto que debe pagar lo descuenta, pero no lo paga en la AFP. ¿Hay alguna pena para el empleador o solo o tienes que demandarlo tú para recibir esa plata de vuelta? ¿Alguien me podría responder eso? Puedo ayudar con eso. Eso se llama las cotizaciones declaradas, pero no pagadas. Y se han acumulado una cantidad impresionante de millones de dólares que están en esa situación. Y lamentablemente las AFP, que deberían ser organismos que justamente estén persiguiendo a los empleadores para que se recauden esas cotizaciones, prácticamente no hace nada. Esto sigue operando, efectivamente se podría llevar esto a un tribunal del trabajo y de previsión, donde se demanda a los empleadores, pero hay muy pocas iniciativas, muy pocas demandas por estas medidas, porque efectivamente los incentivos son muy bajos. Tanto el fiscalizador como las instituciones que administran las previsiones en Chile no tienen ningún sentido a gastar ni un solo peso en que esto signifique que las pensiones se paguen finalmente. Sí, acá se está proponiendo, por algunas de las coaliciones políticas, se está proponiendo la pena de prisión a los empleadores que no paguen las cotizaciones, que las descuentan pero no las pagan. Entonces sería bueno, ya que están haciendo tantas leyes para penalizar ahora la quema de buses, por ejemplo, cosas así, que es más grave que matar a alguien, que violar a alguien, podrían ponerse las pilas los legisladores y empezar a penalizar a los empleadores que abusan de sus trabajadores y les descuentan y no pagan las cotizaciones. Así que, yo tengo una pregunta. Con mirada a una nueva constitución, que es lo que nosotros todos queremos, viene después otro proceso que es la elección de los constituyentes. Porque obviamente nosotros estamos por la convención constitucional aquí ahora. Entonces, y nosotros lo que queremos obviamente es tener unos buenos constituyentes que puedan hacer una constitución basada en la equidad, la seguridad social, en fin, con todas estas cosas, la paridad. Y frente a eso, la pregunta es la siguiente, ¿han considerado, por ejemplo, la asociación No Más FP o Fundación Sol o alguno de ustedes participar como sus constituyentes? Porque las personas igual, tiene todo un proceso después de la elección, de elegir a las personas idóneas para esto, personas que estén capacitadas, que hayan investigado sobre el tema. Dejo abierta ahí la pregunta. ¿A quien quiera? ¿Mauricio? Sí, Mauricio, a lo mejor la Fundación No Más FP, Fundación no. Bueno, no, la verdad que no escuché muy bien la pregunta. Era decir que ustedes personalmente, como parte del movimiento No Más FP o de sus propios movimientos, han considerado la posibilidad. ¿Qué piensan acerca de presentarse para ser parte de la Convención Constitucional? Si es que ese es el escenario que gane. Yo lo dije recién, sería ideal, y no es por tirarle flores a Marco con la Fundación Sol, pero ahí están los más expertos, en No Más FP también tenemos gente que puede ser, y mucho han aparecido en todas estas actividades sociales, las mesas sociales, hemos quedado con la boca abierta, mucha gente que está muy interesada y sabe mucho, y ha ayudado a que los demás aprendan, nos capacitemos, especialmente se reunían muchos pobladores. Entonces todos los conversatorios, antes que llegaran estos carabineros a molestar y después teníamos que arrancar, apareció mucha gente que la verdad que quedamos sorprendidos gratamente por el nivel que tienen de conocer la Constitución, la actual, y los proyectos, y lo que queríamos, y lo que queremos hacer, lo que necesita el pueblo. Yo creo que, vuelvo a decir que el diagnóstico está hecho, pero por supuesto que a mí me gustaría que gente de No Más FP, y especialmente de la Fundación Sol, que ellos, disculpen la expresión, pero bien chilenos, se han mojado el potito hace bastante tiempo, no son aparecidos. Entonces, para mí sería ideal que ellos estuvieran, no liderando, pero sí a lo mejor naciera masivamente de ahí las personas que tienen que estar. Tiene que estar el pueblo, y esa es la idea.
Ay. Me piden, mientras están resolviendo un problema técnico, para quienes nos siguen escuchando, aprovecho de comentarles que actualmente, como les decía, se está discutiendo una reforma, un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, eh, donde se intenta hacerlo en las próximas semanas. Se intenta hacer esto antes de la discusión de la Constitución. Y nuevamente se quiere realizar entre las coaliciones políticas que han gobernado Chile en los últimos años, con los técnicos de esas coaliciones políticas, una reforma que lamentablemente no va a resolver la crisis previsional como habíamos comentado anteriormente en la presentación. Y es por eso que es muy importante estar atentos y atentas a lo que iba sucediendo. Ustedes siguen las redes sociales de la Fundación Sol, nosotros levantamos distinta información permanentemente, vamos contando lo que va pasando, les puede servir para ir estando al día, pero sería bastante indigno, humillante, por decirlo menos, de que esto se resuelva aumentando 50.000 o 60.000 pesos las pensiones. Eso no nos saca de una crisis previsional. Una persona que recibe 150.000 pesos de pensión pasa a recibir 200.000 o 220.000 pesos. No es ninguna solución y no nos saca de la crisis previsional. Y lo que es más grave es que hoy día las AFP administran más de 200.000 millones de dólares, que es el equivalente a más del 80% del Producto Interno Bruto. Por tanto, eso es lo más grave, que coexiste tanta riqueza con tanta pobreza, que son las pensiones bajísimas que se están pagando. Por eso que esto no es sostenible y por eso que es muy importante afirmarlo en el mediano plazo con un cambio constitucional, cambiar las reglas del juego políticas para que existan incentivos políticos distintos a las actuales, donde distintas coaliciones no han tenido ningún interés, ninguna convicción para modificar el sistema. Bien. Oh, muchas gracias. Bueno, pudimos resolver un poco el problema técnico. Un poco no. Estamos conectados ahora desde un teléfono.
Sí, Pero no importa. Ahí. No sé. Ya, pero, si nos alcanzan a ver, no, ve tu mano. Si nos alcanzan a ver, vamos a despedir, les damos las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Sabemos que es valioso y es bien tarde en Chile. Pero contarles aquí a la gente en Sydney que ya salió nuestro segundo boletín, Yo Apruebo Sydney. Esta vez viene con todo lo que es el conflicto mapuche. Hablamos sobre lo que pasó en nuestro primer conversatorio, adelantando sobre este conversatorio que venía ahora, y unos saludos cordiales desde Perth, de la localidad de Perth, que nos saludan con respecto a la prueba. Así que le damos las gracias por su tiempo, a todos también en Chile, aquí en Sydney. Disculpen todas estas fallas técnicas, pero es parte de, esperamos solucionarlo, es algo nuevo también para nosotros, así que les damos las gracias. Ya, pues, me despido. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Omar. En serio, de todo corazón, estamos agradecidos. Nos costó harto organizar esto, pero vamos acercándonos. Acuérdense que quedan menos de 70 días para votar. El 25 de octubre vamos a votar todos. Yo apruebo Convención Constitucional. Nos vemos. Que estén bien. Bye. Bye, bye. Chao. Chao. Chao, Mar, chao, Marco, Chao Mauricio, chao Mar, chao Nati, chao Erika. Nati, Chao, Marco, Erika. gracias. Chao, chao. Bye. Que tengan buenas noches allá en Chile.